Buenos días, ¿me escuchan? Sí, señor, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Em, Chicos, muy buenos días nuevamente. Espero que hayan revisado la retroalimentación del taller y su nota del taller, ¿sí? Em, no sé si alguien tiene, porque pues prácticamente que siempre surgen dudas acerca de la calificación, acerca de algunos puntos. Si no lo ha revisado, le invito a que lo revise ahorita en un descanso, en un descansito o por la noche. Y si tiene alguna duda, ya sería hasta el jueves, porque mañana tenemos geometría y ustedes saben que las horas de geometría toca implementarlas rápidamente. O si no, eh, me envían un correo, por favor. Me envían un correo con su duda, con su inquietud. Pero en este caso tenemos un bloquecito. Vamos a trabajar así sea unos 5 o 10 minuticos algunas dudas que tengan acerca del taller o la calificación del mismo. No sé si alguien tiene alguna duda de cómo se califica, cómo se calificó, que de pronto usted dice, no, profe, es que no estoy de acuerdo cómo me calificó, yo lo tengo igual a usted y usted no me calificó igual. Bueno, no sé, no sé si tiene alguna duda acerca de eso. O no se habían dado cuenta de que yo había enviado la retroalimentación. ¿Todos de acuerdo con la calificación? Ok, Profe, la retroalimentación, ¿dónde es que usted la pone? Perdón. ya la envié al correo. O sea, lo que envió es esto, mira, voy a mostrarte. Em, Ayer envié esto. Décimo a ver, décimo A, aquí está. Lo han visto solo 14 personas de las 98, contando papás, estudiantes y demás. Vea, yo ayer envié, sí, un poquito tarde, 7:25 de la noche, envié este correo. Envío lo relacionado en el asunto, por favor descargar los dos archivos, calificaciones taller integrado uno y solución del taller. Entonces yo envié dos archivos, a donde están sus calificaciones, persona por persona, punto por punto, y la solución del taller. Entonces acá usted va a encontrar el taller solucionado por mi parte, ¿sí? Por mi parte. Profe, te estás compartiendo pantalla, ¿cierto? Ah, muchísimas gracias. Espérame que no la había compartido, perdón. Gracias. Por lo que está todavía muy temprano. Ah, no, profe, es que pensé que era problema mío. No. Ese sí fue el problema mío. Listo, dale. Ahí creo que ya debe estar compartiendo pantalla, ¿sí? Sí, señor. Listo. Entonces, vuelvo y les repito. A ver, ayer envié este correo a las, sí, un poquito tarde, 7:25 de la noche. Envié un correo con dos archivos. La calificación del taller integrado, o sea, se detalla punto a punto la calificación de cada uno de ustedes. Y la solución del taller. La solución del taller. Entonces yo ya lo descargué y aquí está abierto. Esta es la solución del taller desde mi punto de vista, ¿no? Desde mi punto de vista. ¿Por qué lo digo así? Porque hay algunas personas que solucionaron, por ejemplo, este primer ejercicio y este segundo ejercicio con lo que les explicaron profesores externos, y yo respeto completamente eso, ¿no? Pero con los profesores externos se les fue toda una página solo para entender que esto era 138 segundos. Vea, yo respeto completamente que de pronto usted no esté pendiente de las clases o no esté o no pueda porque su internet no funciona, pero para eso están los videos. ¿Sí? Para eso están los videos, pues para que usted los aplique. Si se da cuenta, a partir del producto Cruz sale esto en dos, tres pasos. ¿Sí? En dos, tres pasos, aplicando el producto Cruz. ¿Sí o no? Entonces, yo respeto que busquen a otras personas para poderlo hacer, pero ahí están los videos para que ustedes puedan revisar cómo es que se hacían este tipo de ejercicios. Están todos los puntos, punto uno, punto 2, punto 3, el de las proyecciones,
el punto 4 de la función inversa. Aquí voy a tener bastantes líos porque yo sé que usted va a pelear por este lado. Necesito que revise paso a paso cómo es que se despeja. ¿Por qué? Porque hay algunos que por ejemplo en este tercer caso, en este tercer paso, quitó primero el exponencial, o sea que sacó el logaritmo natural de 7y más 5 y luego pasó el 3 a dividir, y en ese orden de ideas el 3 quedaría por fuera del logaritmo natural, y no puede quedar por fuera, tiene que quedar por dentro. Y algunos son muy abejas que colocan el 3 luego por dentro, ¿sí? Hacen ese procedimiento como al revés y luego el 3 lo colocan por dentro, así como, oh sorpresa, quedó por dentro. Entonces des en cuenta que esto tiene un orden, ¿no? Tiene un orden para el despeje, y también hay un orden para la cancelación de operaciones, ¿no? Hay un orden. Entonces si usted pasó por encima de ese orden, pues prácticamente no es que le vaya a quedar mal el punto, pero sí le baja un poco, ¿sí? Le baja un poco en ese punto, ¿sí? Bien, y este es el cuarto punto y este es el quinto punto. Ahí están las 6 gráficas y explicada una por una, si es inyectiva, biyectiva o sobreyectiva o biyectiva nomás, o bueno, ahí están todas las gráficas. Entonces revisen esa retroalimentación, comparen su taller, el que usted me envió con esto, y ahí sí, si tiene alguna duda o alguna sugerencia o alguna queja o reclamo, pues me comenta, ¿vale? Bien, eso por un lado, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, pues recordarles que para este viernes está la entrega del otro taller. Entonces, muy juiciosos, tratando de solucionarlo. Bueno. No sé si tienen ahora sí alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, no? ¿Puedo seguir con la clase entonces? Tan raro que no hayan preguntas. Bueno, entonces efectivamente vamos a seguir con la clase. Décimo A. Bien, entonces, a ver, ¿qué hicimos ayer? Ayer hicimos una retroalimentación del teorema del seno. Eso fue lo que hicimos ayer. A ver, décimo A debe estar por acá. Sí. Entonces, ¿qué hicimos ayer? Una retroalimentación del teorema del seno y realizamos como otros ejercicios, ¿no? Realizamos otros ejercicios, resolver triángulos oblicuos a partir de la aplicación del teorema del seno. Y a partir de esa retroalimentación, pues entendemos que para poder aplicar el teorema del seno, voy a colocarles acá, necesitamos mínimo 2 datos de la misma letra. ¿Sí? 2 datos de la misma letra, o sea que eso nos abre la posibilidad a solucionar triángulos de los casos 3, 4 y 6, ¿no? El ambiguo, pero trabajando de una buena manera, ¿no? El caso 3, entonces acordémonos que era ángulo, ángulo, lado. El caso 4, que es ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Y el caso 6, que es lado, lado, ángulo. Cuando nos daban 2 datos de la misma letra. El caso 4, acuérdese que como nos dan todos los datos de distintas letras, o sea, por ejemplo, puede ser el ángulo B, el lado C y el ángulo A. Acuérdese que con el ángulo B y el ángulo A puede hallar el ángulo C, ¿no? Por eso es que teníamos 2 datos de la misma letra, o sea que se volvía un ejercicio caso 3. Se volvía un ejercicio caso 3. Entonces, mínimo 2 datos de la misma letra. Antes de que memoricen esta vaina, es entender que necesitan 2 datos de la misma letra para aplicar lo que se conoce como el teorema del seno. ¿Listo? El teorema del seno. Y el teorema del seno está acá, ¿no? Entonces, por favor, espero que lo tengan presente en su memoria o lo tengan en una ficha bibliográfica. A sobre el seno de A es igual a B sobre el seno de B, o igual a C sobre el seno de C, y se aplica de a parejas, ¿no? O sea, se aplica A con B o A con C o B con C, ¿no? Se aplica una igualdad de a parejas. Listo. Pero entonces viene otro caso, los otros 2 casos que no hemos abordado aún, que son los casos 1 y 2. ¿Y cómo se solucionan los casos 1 y 2? Solo a partir del teorema del coseno. ¿Listo? A partir del teorema del coseno. Entonces,
voy a recordarles cuáles eran los casos. Entonces, caso 1, el caso 1 es el caso que le dan lado, lado, lado. Y el caso 2, que le dan lado, ángulo, lado, en ese orden. Entonces, por favor presten mucha atención. Lado, lado, lado admite que le den los tres lados, o sea, el lado A, el lado B y el lado C. Si se da cuenta, todos los datos son de distinta letra y son minúsculas, ¿sí? Son letras minúsculas, o sea, son los lados. Abórdelo por donde lo aborde el teorema del seno, no le va a servir. Dese cuenta que el teorema del seno necesita por lo menos un ángulo, y no están, ¿sí? Y no están. Por eso es que el teorema del seno no se puede abordar con el caso 1. Y tampoco se va a poder abordar acá, vea, lado, ángulo, lado. Eso significa que, por ejemplo, le pueden dar el lado A, el ángulo B y el lado C. Dese cuenta que tampoco por el teorema del seno se va a poder abordar. Sí, no se va a poder abordar porque no tiene no tiene la posibilidad de encontrar dos datos de la misma letra con el teorema del seno. Porque o tendría o debería tener el ángulo A o el lado B o el ángulo C. Y no se pueden encontrar ninguna de las tres cosas con el teorema del seno. Por eso es que nos abre las puertas a entender que existe otro teorema, que es el teorema del coseno. ¿Listo? Teorema del coseno. Bueno, entonces, el teorema del coseno les voy a colocar directamente la fórmula del teorema del coseno y luego vamos a demostrar. Vale, cuidado. El teorema del coseno le dice lo siguiente. Ojo. Y esto obviamente teniendo como referencia el triángulo, ¿no? El triángulo y el nombramiento de cada uno de los lados, ¿no? Entonces, acuérdense que uno decía que si este es el ángulo A, entonces este es el lado A. Si este es el ángulo B, entonces este es el lado B. Y si este es el ángulo C, entonces este es el lado C, ¿no? Entonces tener en cuenta eso, ¿no? Todo el teorema del coseno habla a partir de este nombramiento de todos estos elementos del triángulo. Entonces dice, el teorema del coseno dice que A cuadrado es igual a, ojo, B cuadrado más C cuadrado menos 2 veces BC por el coseno de A. Ese es el teorema del coseno. Yo sé que no es tan cortico, que es un poco largo, pero es sencillo aprendérselo. A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2 veces BC por el coseno de A. ¿Listo? Por el coseno de A. Vea la correspondencia. A cuadrado igual, y por acá al final coseno de A, coseno del ángulo A, ¿no? Listo. Yo creo que ya es simple inferir cómo queda la ecuación, porque es que no es la única ecuación. O sea que cómo queda la ecuación para el coseno de B, por ejemplo. ¿Quién podría decirme cómo queda esa ecuación, pero para hallar B? Creo que es sencillo, ¿no? Sí, dime. B al cuadrado Sí, es igual a al cuadrado sí, más C al cuadrado sí. menos 2AC AC, correcto. por coseno de B. Correcto, perfecto. Entonces tenemos una ecuación, señorita Garzón, ¿cierto? Espérenme a ver. Listo, efectivamente esa sería la ecuación recíproca para el ángulo B. O sea que debe existir la ecuación recíproca para el ángulo C. Entonces acuérdense que ya, si ustedes saben bien la estructura, quedaría C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado menos 2 veces AB por el coseno del ángulo C. Entonces el teorema del coseno admite tres posibilidades o tres ecuaciones dependiendo del ángulo que usted quiera trabajar, o el ángulo A, el ángulo B o el ángulo C. Ese es el teorema del coseno. Ahora, una cosa es que yo les muestre el teorema del coseno y otra cosa es que yo les demuestre el teorema del coseno. Sí, porque yo les puedo decir, vea, este es el teorema del coseno y aplíquelo y ya. No, la idea es poderlo demostrar. La idea es poderlo demostrar y entender de dónde es que sale el teorema del coseno. ¿Listo? De dónde es que sale el teorema del coseno. Entonces, vamos a demostrar. ¿Vale? Vamos a demostrar. Demostración.
demostración del teorema del coseno. Entonces, para poder demostrar el teorema del coseno, vamos a graficar un triángulo. Acuérdense que nosotros siempre graficamos lo que es un triángulo para dejarlo como por acá, un triángulo oblicuángulo, ¿no? No es un triángulo rectángulo, es un triángulo oblicuángulo. Entonces, a ver, eso. Entonces, en ese triángulo oblicuángulo, entonces vamos a nombrar este ángulo el ángulo A, vamos a nombrar a este ángulo el ángulo B y este ángulo el ángulo C. O sea que en ese orden de ideas, acá, en ese orden de ideas, el lado A sería este lado, el lado B y el lado C. ¿Sí o no? Todos hasta ahí creo que vamos pendientes de la demostración. Ahora, para poder demostrar el teorema del coseno, lo que vamos a hacer es trazar una de las alturas, ¿sí? Se me olvidaba comentarles el propósito, ¿no? Demostrar el teorema del coseno a partir de las razones trigonométricas y el teorema de Pitágoras. Aquí vamos a colocar por medio de las alturas de un triángulo oblicuángulo, con el fin de generar una nueva herramienta para la solución de cualquier tipo de triángulo en un contexto determinado. Entonces, vea que aquí en el propósito nos habla de que vamos a utilizar las razones trigonométricas. Acuérdese, seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa y todo eso, ¿no? Las razones trigonométricas y el teorema de Pitágoras. O sea que, acuérdense que el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, ¿no? Y las alturas de un triángulo. Entonces, por eso es que necesitamos pasar una altura del triángulo. Entonces vamos a pasar esta altura. Entonces, acuérdense que una altura del triángulo es un segmento que es perpendicular a la base y que va desde la base hasta el otro vértice, ¿no? De la base hasta el otro vértice. Entonces generamos esa altura y esa altura la vamos a llamar H, ¿no? Nosotros la llamábamos siempre H, ¿no? Las alturas de un triángulo las llamábamos H. Bien, entonces, como este segmento es perpendicular a la base, o sea que nos va a generar naturalmente dos triángulos rectángulos, ¿no? Un triángulo aquí a la izquierda, un triángulo rectángulo aquí a la izquierda y un triángulo rectángulo aquí a la derecha. ¿Sí? Bien, creo que hasta ahí vamos bien, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar el teorema de Pitágoras para cada uno de estos triángulos, ¿vale? Para cada uno de estos dos triángulos, el teorema de Pitágoras. Entonces acuérdense que el teorema de Pitágoras trabaja con los catetos y la hipotenusa, sin obviamente hablar de cateto opuesto ni cateto adyacente, porque el teorema de Pitágoras no trabaja con ángulos. Entonces vamos a aplicar el teorema de Pitágoras para este triángulo y para este otro. En el triángulo pequeño, si se da cuenta, en este triángulo pequeño tenemos la hipotenusa, que es B, tenemos uno de los catetos, que es H, porque es la altura del triángulo, y el otro cateto no lo tenemos nombrado, ¿sí? Ese cateto pequeñito no es C, ¿no? Porque C es de aquí hasta acá. Entonces este cateto pequeño lo vamos a llamar U. Ojo, lo vamos a llamar U. ¿Listo? U. Y entonces ahí ya podríamos aplicar el teorema de Pitágoras, o sea, podríamos sacar lo que es la primera ecuación. Entonces la primera ecuación nos dice que la hipotenusa al cuadrado, o sea, B al cuadrado, es igual a cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. ¿Sí o no? No hay ningún inconveniente ahí. La hipotenusa al cuadrado es H al cuadrado más O al cuadrado. Teorema de Pitágoras. Muy bien. Ahora vamos a aplicar el mismo teorema de Pitágoras, pero para el triángulo aquí de la derecha. El triángulo aquí de la derecha. ¿Listo? El triángulo aquí de la derecha tenemos nuevamente la hipotenusa, que es A, uno de los catetos, que es H, otra vez es H, y este otro cateto que todavía no lo hemos nombrado. Ojo que no se puede decir que esto es C, ¿no? Porque C es desde acá hasta acá. Este pedacito no vale C. Pero ¿cómo, o qué valdría este pedacito? R. Bueno, podríamos llamarlo R. U más C. U más C, casito. Porque U más C sería algo más grande que C. U menos C. Uy, casito, al revés.
C menos U. C menos U, correcto. Correcto, muy bien. C a C le restas U. ¿Quién dijo C menos U? Y para Señorita Parada, muchas gracias. Efectivamente es C menos U. ¿Por qué es C menos U? Porque a todo el lado C le quitamos este pedacito que vale U y ya nos queda C menos U. Vea, ya nos queda C menos U. O sea que C menos U sería este pedacito de acá. Muy bien. Entonces, ya tenemos los tres lados de este triángulo rectángulo para poder aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, nuevamente usted diría, bueno, el teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa al cuadrado, o sea, a al cuadrado, es igual a el cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, pero es que el otro cateto es C menos 1, entonces el otro cateto C menos U al cuadrado, todo C menos U, o sea, queda un binomio al cuadrado. Yo creo que hasta ahí, profe, dime, la fórmula de B al cuadrado más H al cuadrado más U no va en, ¿cómo se llama? En en raíz. raíz. Sí. Ok, acuérdate que hay dos maneras de aplicar el teorema de Pitágoras. H al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado, o sea, sin raíz o ya despejando H. H es igual a la raíz cuadrada de cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Entonces, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras, pero sin despejar con raíz, o sea, desde acá, ¿listo? La hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Ya cuando tú despejas el cuadrado, ahí sí ya pasas al otro lado como raíz. Okay. Pero esa es la razón por la cual no lo dejamos como raíz. Bien, entonces ya tenemos dos ecuaciones. Esas dos ecuaciones las vamos a llamar ecuación 1 y ecuación 2. ¿Listo? Ecuación 1 y ecuación 2. Y vamos a aplicar, porque si se dan cuenta, estas dos ecuaciones tienen muchas incógnitas. Hagan de cuenta que ustedes tienen el lado B, el lado A y el lado C. O sea, tienen las medidas de esos lados. Entonces, al tener las medidas de esos lados, tendríamos dos incógnitas, ¿no? H y U. H y U. O sea que se puede solucionar, ojo, se puede solucionar este sistema. Pero este lo vamos a solucionar por sustitución. Entonces, método de sustitución. Entonces, ojo acá. En la ecuación 1, vamos a despejar h cuadrado, ojo, h cuadrado, no h sino h cuadrado. Vamos a despejar h cuadrado y lo sustituimos en 2, o sea, en la ecuación 2. Despejamos acá h cuadrado y lo que nos dé lo sustituimos aquí en la ecuación 2, ¿vale? Entonces revisemos. En la ecuación 1, que la ecuación 1 es b cuadrado es igual a h cuadrado más u cuadrado, vamos a despejar h cuadrado, entonces sería quitar este u cuadrado, ¿no? Entonces este u cuadrado que está sumando pasaría al otro lado a restar, entonces nos quedaría b cuadrado menos u cuadrado es igual a h cuadrado. Y ahí ya despejamos h cuadrado. Y este resultado lo vamos a tener que despejar en la ecuación 2, perdón, a sustituir en la ecuación 2. Entonces esto es lo que sustituimos en 2, en la ecuación 2. Entonces ese proceso lo vamos a hacer aquí abajito. Póngale cuidado. Entonces nuevamente la ecuación 2. La ecuación 2 dice que es a cuadrado es igual a h cuadrado más c menos u al cuadrado. ¿Sí o no? Porque es el teorema de Pitágoras para este triángulo grande. En vez de h cuadrado, acuérdense que h cuadrado encontramos que es esto, ¿no? Entonces en vez de h, vamos a cambiar por este valor. Vamos a cambiar por este valor. Entonces nos quedaría a cuadrado es igual a h cuadrado, pero h cuadrado es b cuadrado. Voy a colocarlo con otro colorcito para que se entienda. Esto sería b cuadrado menos u cuadrado. Esto es h, ¿no? B cuadrado menos u cuadrado más, y aquí sigue la ecuación normalita, ¿no? Entonces c menos u al cuadrado. Listo. Entonces tengan en cuenta lo siguiente: lo que se generó es una nueva ecuación, pero ahora solo tenemos una incógnita que es u. Y vamos a tener una ventaja, y es que esa u se va a cancelar. Póngale cuidado. ¿Quién podría, ahí como para punto positivo, decirme cómo queda este binomio al cuadrado? Acuérdense que el binomio al cuadrado es el primer término al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces vamos a dejar esta primera parte igual. Y alguien que me diga, bueno, aquí es más, ¿no? Aquí es más.
¿Cómo queda este binomio al cuadrado? A ver. C al cuadrado menos 2cu más u al cuadrado. Más u al cuadrado. Correcto. Correcto. Muy bien, perfecto. Ahí me acordé de, no sé si ustedes han visto un meme en internet que dice que guarde la distancia a las personas que digan que C más A al cuadrado es C cuadrado más A cuadrado, ¿se acuerdan? Que si la distancia para una persona que no tiene coronavirus es de 2 metros, para una persona que tenga coronavirus es de 100 metros, y para una persona que diga que esto es igual a esto, de 10 kilómetros, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que un binomio al cuadrado se distribuye así, ¿no? Primer término al cuadrado, así no, así no se distribuye, se distribuye así. Primer término al cuadrado más o menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿no? Entonces ojo con esto, que esto no se... Y espero que ya de tanto que hemos visto lo de la elipse, pues también se les haya quedado, ¿no? Binomio al cuadrado. Listo. Ahora, seguimos acá. A cuadrado es igual a b cuadrado menos u cuadrado más c cuadrado menos 2 veces cu más u cuadrado. Y si se da cuenta que tenemos acá un u cuadrado negativo y un u cuadrado positivo. O sea que se cancelan y ya tendríamos la ecuación un poquito más corta, ¿no? A cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado menos 2cu. Volvemos y tenemos el problema de la u, ¿no? Tenemos el problema de la u. Pero la u va a ser, o sea, este problema de la u va a ser más sencillo solucionarlo. Póngale cuidado. Esta u hace parte de este triángulo, ¿vean? De este triángulo, ¿sí o no? Es el cateto, este cateto de acá. Y para ese triángulo, ahora sí, vamos a inferir, vamos a generar inferencias a partir de este ángulo. Póngale cuidado. Tenemos el ángulo A, tenemos el lado B, el lado H y el lado U. Para no trabajar nuevamente con H porque nos estaríamos devolviendo en el proceso, vamos a trabajar solo B y U. Y vamos a trabajar el ángulo A. En ese orden de ideas, U, ¿qué cateto es ahora sí? A partir de este ángulo de referencia, ¿ese U es el cateto opuesto o el cateto adyacente? El cateto adyacente, ¿sí o no? El cateto adyacente, perfecto. Y vamos a trabajar con la hipotenusa, que es B. Entonces, cateto adyacente, hipotenusa y el ángulo, ¿qué función trigonométrica es? Coseno. Coseno, claro, coseno. Coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, vean, voy a colocar acá coseno, ojo en este triángulo, coseno del ángulo A es igual al cateto adyacente, que es U, sobre la hipotenusa, que es B. Entonces aquí podríamos despejar U, vea, aquí podríamos despejar U. El B que está dividiendo pues pasa a multiplicar, entonces quedaría B por el coseno de A es igual a U. Y este resultado es el que me va a servir para poder sustituir nuevamente acá. Vea, para poder sustituir nuevamente acá, entonces nos quedaría A cuadrado, vea, nos queda A cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado menos 2 veces c por u. Pero es que u, ¿quién es? B por el coseno de A. B por el coseno de A. Nuevamente hacemos lo que se conoce como la sustitución, ¿no? Este u lo sustituimos por b por el coseno de A. Y si se dan cuenta, c por b es lo mismo que b por c, ¿no? C por b es lo mismo que b por c, o sea que podríamos colocar esta ecuación como a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado menos 2 veces bc por el coseno de A. ¿Por qué se puede hacer esto? Porque el orden de los factores no altera el producto. Y ya quedó demostrado, vea, dése cuenta que acabamos de encontrar la ecuación 1 del teorema del coseno. La ecuación 1 del teorema del coseno es la misma, ¿sí o no? Es la misma. O sea que ya demostramos la primera ecuación. No me voy a poner a demostrar las otras, porque ustedes ya deberían tener de pronto una estrategia para demostrar, por ejemplo, la segunda ecuación. ¿Qué estrategia se le ocurre? ¿Qué estrategia a usted se le ocurre para poder demostrar, por ejemplo, ya no con el coseno de A, sino con el coseno de B? ¿Cómo podría abordar usted el triángulo?
hipotenusa a la 2 por a la 2 o algo así. Hipotenusa a la 2 por a la 2. A ver, ¿cómo queda? Más A. Hipotenusa a la 2 más a la 2. O h o... Ah, bueno. ¿Estás trabajando la hipotenusa o el h? Ay, no sé. Bueno, tranquilos, tranquilos. La idea es que ustedes entiendan esta demostración. No se necesita demostrar las otras, ya les digo por qué. Porque las demostraciones son similares. Lo único que hay que hacer es cambiar de altura, ¿sí? En vez de trabajar esta altura, pues se trabajan las otras dos alturas, ¿no? Porque un triángulo tiene tres alturas distintas, ¿no? Tiene tres alturas dependiendo de la base. Si usted toma este lado como la base, entonces ahí la altura cambia, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, la altura tendría que ser esta, ¿sí o no? Porque es perpendicular al lado. Y por este otro lado también cambia y la altura sería este pedazo. Y ustedes ahí van a recordar que las tres alturas de un triángulo siempre coinciden en un mismo punto, ¿no? Se intersectan en un mismo punto. Y cuando usted cambia de altura, pues entonces la ecuación va a cambiar de forma, porque entonces este ya no va a ser u, ¿sí? Ya los u van a cambiar, entonces puede ser que u sea este pedacito acá, o ¿sí? Que este u sea este pedacito acá, o que u sea este pedacito acá. Entonces eso depende de usted cómo aborde el triángulo. Profe, ¿Sí, no señor? entendí ese último pedazo. No, o sea, la idea es que, a ver, para poder demostrar la otra ecuación, que es b cuadrado igual a cuadrado más c cuadrado menos 2ac por el coseno de b, pues hay que trabajar la otra altura. O sea, ya no trabajamos esta altura, sino trabajamos esta otra, por ejemplo, esta otra altura, para que aquí ya nos quede el ángulo de referencia al ángulo b y se pueda trabajar como con este triángulo pero volteado, ¿no? Hacer exactamente lo mismo, pero con este triángulo volteado. Exactamente lo mismo. Obviamente, pues teniendo mucho cuidado con el despeje de cada una de las del h y del u que se tome, porque ya h ya no va a ser esta altura, sino va a ser otra altura. Entonces ya el ángulo de referencia ya no va a ser este a, sino va a empezar a cambiar. Puede cambiar a ser este b o puede cambiar a ser este c, y ya se generarían las otras dos ecuaciones, ¿sí? Pero entonces no hay necesidad de demostrarlo. Entonces uno lo que coloca es las otras dos ecuaciones, las otras dos ecuaciones se demuestran de manera similar. Las otras dos ecuaciones se demuestran de manera similar, ¿sí? Entonces ya tendríamos que este mismo proceso funcionaría para el otro triángulo, ya con esta altura no, sino con esta otra altura, y funciona de la misma manera para el ángulo B. Y si funciona de la misma manera para el ángulo B, entonces usted encontraría que b cuadrado es igual a cuadrado más c cuadrado menos 2 veces ac por el coseno de b, porque es que las demostraciones son completamente iguales, solo cambian algunos valores, pero la demostración y el proceso es exactamente igual. Y también encontraría la solución de la otra ecuación, o sea, c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado menos 2 veces ab por el coseno de c. ¿Listo? Por el coseno de c. Y ya, entonces con este primer método, con esta primera demostración de la primera parte del teorema, podríamos decir que las otras dos ecuaciones se demuestran de manera similar y ya tendríamos demostrado el teorema del coseno. Esa es la demostración del teorema del coseno, ¿sí? O sea que ya demostrado, ya lo podemos utilizar. ¿Listo? Ya demostrado el teorema del coseno, ya lo podemos utilizar para solucionar caso 1 y caso 2. ¿Vale? Entonces, caso 1 y caso 2, ya vamos a aplicar el teorema del coseno a ejercicios. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda. Solo les mostré la demostración, ¿sí? No, o sea, no es la gran cosa, solo se demostró el teorema y ya al demostrarlo ya lo podríamos aplicar. Una cosa es demostrarlo y otra cosa es aplicarlo, ¿vale? Entonces vamos a aplicar ahorita el teorema. Aplicarlo, ojo, aplicar. Entonces, ahorita les digo porque vamos a hacer primero el caso 2. Vamos a hacer primero el caso 2. Acuérdense que el caso 2 es lado, ángulo, lado. Si es lado, ángulo, lado, entonces tenemos, puede ser un ejemplo, ¿no? Tener el lado A que mide 11 centímetros, por ejemplo. El ángulo, bueno, el ángulo, aquí sería el ángulo B. Vamos a colocar el ángulo B que mida 100 grados. Y el lado C
que mida 8 centímetros. ¿Listo? 8 centímetros. Entonces, dese cuenta, espero que se estén dando cuenta que sea como sea que usted aborde este ejercicio, no lo va a poder solucionar por el teorema del seno. El teorema del seno le dice que A sobre el seno de A es igual a B sobre el seno de B igual a C sobre el seno de C. Sea cual sea la forma en que usted tome el teorema del seno, ya sea esta parte o ya sea esta otra parte, siempre va a tener dos incógnitas. Siempre. ¿Sí? Siempre, porque no tiene dos datos de la misma letra. Al no tener dos datos de la misma letra, esta ecuación se va a volver no se va a poder resolver, ¿sí? No se va a poder resolver por sí sola. Entonces vamos a tener que aplicar el otro teorema. Entonces ya el teorema del seno no nos va a servir para el caso 2, sino nos va a servir nos va a servir es el teorema del coseno. A ver, vale, cuidado. Yo me imagino que ustedes ya se dieron cuenta que se trabaja el ángulo B. Al trabajarse el ángulo B, entonces sí o sí va a tener que trabajar esta ecuación, porque pues está el ángulo B ahí mezclado, ¿no? Ahí está mezcladito. Entonces eso no es difícil de inferir, ¿no? Tiene el ángulo B, pues utilizamos el teorema del coseno para el ángulo B. Entonces usted dice, bueno, entonces voy a colocar el ángulo B. Entonces B cuadrado es igual a A cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces AC por el coseno de B. Por el coseno de B. Entonces, ese teorema ya quedó explícito, ya lo demostramos, por eso lo podemos implementar. A ver, si se da cuenta, tenemos A, tenemos C, o sea, tenemos este pedazo también, y tenemos el ángulo B. O sea que de esta ecuación ya tenemos todo lo del lado derecho. Todo, absolutamente todo lo del lado derecho. O sea que está apenas para poder despejar B. Apenas para despejar B. O sea que con esta ecuación usted lo primero que va a encontrar es B minúscula. Es lo primero que usted va a encontrar. ¿Sí? Entonces ya lo que usted va a tener que hacer es un reemplazo de variables, ¿no? Entonces A cuadrado, o sea, 11 al cuadrado más C cuadrado, que es 8 cuadrado, menos 2 veces 11 por 8 por el coseno de B, o sea, por el coseno de 100 grados. ¿Listo? Y esto es igual a B cuadrado. Ojo, usted va a encontrar es solo B, no B cuadrado. O sea que esta ecuación todavía no está despejada 100%. Pero pues el despeje es muy sencillo, porque ya después de que usted tenga todo este resultado, pues le saca raíz, ¿no? Porque el cuadrado pasa al otro lado como raíz. Entonces es bastante sencillo. A ver, B cuadrado es igual. Entonces, ¿aló? ¿Sí? 215.56. Le dio 215.56 todo esto. Sí, a mí también. Sí. Ok, listo, 215.56. 215.56. Ok, perfecto. Des en cuenta que todo esto de acá se va a poder calcular a partir de la calculadora, ¿no? De la calculadora. Yo sé que va a haber alguno que diga, no, no, pero es que yo lo hice así. Yo hice primero que esto es 121, que esto es 64, 2 por 11 es 22 y 22 por 8 es 176. 176. 176 coseno de 100. Y luego yo hice entonces que B cuadrado es lo mismo que la suma de esto, o sea 185 menos 176 coseno de 100. Perfecto, o sea, no es que esté mal. Es que Profe. Sí, señor. No, perdón, es que me había confundido porque es que puso el 121 y más 64. O sea, el cuadrado de 11 es 121. no, sí, por eso caí en cuenta. Ah, ok, Perdón. ok, listo. Bien, entonces, si ustedes escucharon, se percataron, algunas personas ya habían sacado todo esta operación. Y sí, está bien. ¿Por qué? Porque cuando usted llegue acá, pues prácticamente va a tener que utilizar la calculadora, ¿no? Porque a menos que usted sepa de memoria cuál es el valor de coseno de 100, no va a poder realizar esta operación. Entonces aquí es donde usted realiza la operación y, oiga, no me da 215. ¿O sí? Ah, no, mentiras, perdón, sí. Sí, da. Sí, da 215. Correcto, sí. 215,56. Ya les voy a decir por qué. Porque el lado B tiene que ser más grande que C y A, ¿no?
el lado B tiene que ser más grande que C y A, porque el ángulo B es obtuso, es el mayor. Entonces sí, efectivamente tiene que dar más grande que estos dos valores. Bien, entonces tenemos B cuadrado, ¿no? Tenemos B cuadrado. Entonces, ¿cuánto valdría B nomás? 14.68. Correcto, o sea que ustedes tendrían que sacar la raíz cuadrada de 215,56, que en este caso es 14, ¿qué? Perdóname. Sí, sí. 68. 68. Listo. Ok, entonces ahí tendríamos el lado B. Vea, directamente por el teorema del coseno pudimos encontrar uno de los lados, 14,68. Listo, centímetros, ¿no? Centímetros. Ahora, ya con esto, usted diría, bueno, ya tengo dos datos, vea, ya tengo dos datos de la misma letra, o sea que lo que me hace falta encontrar, ¿qué es lo que hace falta encontrar? Bueno, hace falta encontrar el ángulo Los A, ángulos. ¿cierto? El ángulo A y el ángulo C. Entonces lo que hace falta encontrar se puede ya por el teorema del seno, ¿no? Porque ya tenemos dos datos de la misma letra, entonces al tener dos datos de la misma letra, se puede aplicar el teorema del seno. Bueno, no lo voy a colocar acá, sí lo voy a colocar acá, el teorema del seno. Profe, una pregunta. Sí, señor. Qué pena, le interrumpo. Digamos, ¿se puede seguir solucionando sin la necesidad de meter el teorema del seno? ¿O ya es necesario? A ver, le comento, miremos si se puede. Tenemos ahora el lado A, el lado C, el lado B. Para hallar el ángulo A, sí se puede por el teorema del coseno. Se puede por el teorema del coseno. Ahora, el teorema del coseno tiene sus ventajas, ¿no? Porque soluciona el caso 1 y el caso 2 directamente. Pero ahora nos vamos a dar cuenta cómo queda o cómo se aplica el teorema del coseno para encontrar un ángulo. Porque sí, efectivamente se puede solucionar todo por el teorema del coseno, pero usted debe ser muy bueno en el despeje de ecuaciones, y despejar esta ecuación es una cosa a despejar esta ecuación, ¿no? Entonces créame que hay una gran diferencia en el despeje de esta ecuación al despeje de esta ecuación. Entonces diría yo, o sea, como sugerencia, ¿no? Como sugerencia, no es que mi palabra sea la última. Mi sugerencia es que ya cuando tenga dos datos de la misma letra, aplique teorema del seno, que es mucho más sencillo de despejar. Pero sí, efectivamente, sí, señor, pero digamos que el teorema del coseno de ahí en adelante también se va a poder implementar. Entonces, rápidamente, para no dejar este ejercicio inconcluso, se sabe que ya tenemos B y B, o sea que podríamos hallar el ángulo A. El ángulo A se puede hallar a partir del teorema del seno como seno de A. Bueno, vea, les muestro algo, creo que no les había dicho. Seno de A sobre A es igual a seno de B sobre B. También funciona el teorema del seno así. No importa que los lados estén arriba o los lados estén abajo, con tal de que pues, los dos ángulos estén arriba, los dos ángulos estén abajo, funciona también de esa manera. ¿Sí? De esa manera. Entonces, con este pedazo de teorema del seno podríamos encontrar el ángulo A, ¿no? Porque ya tenemos el ángulo B, ya lo tenemos, el lado B ya lo tenemos y tenemos el lado A que es 11. O sea que despejamos el seno de A. Y el seno de A entonces quedaría despejado como multiplicación de la diagonal dividido por el que sobra, o sea, A por el seno de B sobre B. Y reemplazamos los valores, ¿no? Entonces, seno de A es igual a que es 11, por el seno de B, que es de 100, seno de 100 grados, sobre B, que lo acabamos de encontrar, que es 14,68. Eso es solo seno de A, ¿no? Eso es solo seno de A. Entonces el seno de A, ¿cuánto nos da esto, perdón? 0,73. Me da 0,73. 0,73. Acuérdense que aquí en este 73. Sí, por eso. necesito un decimal más. 7. 0,737. Listo, vale, muchas gracias. Listo, entonces tenemos 0,737. Y acá, entonces para hallar el ángulo A, acuérdense que se despeja o se cambia el seno al otro lado como seno a la menos 1, ¿no? O el arcoseno. Seno a la menos 1 de 0,737. ¿Cuánto nos daría ese ángulo A? 47.47 grados. 47,47 grados. ¿A todo el mundo le dio lo mismo? A mí también me dio eso. Listo, A mí perfecto. también. Listo, perfecto. 47,47 grados. O sea que ya encontramos
el otro dato que nos haría falta, que era el de el ángulo A, 47,47, ángulo A, 47,47 grados. Ahora, el ángulo C. Vea, yo le puedo decir que el ángulo C se puede hallar por el teorema del Profe, a mí me coseno. da 42,52. O sea, 42,52. 42. Ay, no, mentiras. Pero es que puse coseno. Mentiras. Ah, ok, listo. Entonces, yo les podría decir lo siguiente, que usted puede encontrar el ángulo C con el teorema del coseno, con el teorema del seno, o directamente, porque es que usted ya tiene dos ángulos, ¿no? Entonces, al tener dos ángulos, se puede encontrar el otro. Entonces, usted, o sea, usted, siendo lógico, ¿cómo lo quiere encontrar? Pues Más sumando los dos ángulos y restándole 180. Correcto, porque es que uno siempre trata de optimizar procesos. Sí, uno siempre trata de optimizar procesos. Entonces, el proceso más rápido para encontrar ese otro ángulo es a 180 restarle esto y esto. O sea que ¿cuánto les dio? 32,53. 32,53 grados. Ok, y ya quedó solucionado el triángulo. Vea, a partir de lado, ángulo, lado encontramos los otros tres datos. Pero sí o sí en algún momento tuvimos que aplicar teorema del coseno. Vea, teorema del coseno. Y esto es para hallar un lado, ¿no? Y esto es para hallar un lado, porque el lado está listo para poder despejarlo. Ahora imagínense el caso 1, que es lado, 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 en donde va a tener que despejar el ángulo. Entonces ahí es donde viene el caso 1. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta acerca de este ejercicio que hicimos, que acabamos de hacer. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No tienen preguntas? ¿Todo quedó claro? Espero que haya quedado claro, ¿no? Caso 2 es lado, ángulo, lado. Yo les voy a hacer un dibujito de por cuándo es que se aplica lado, ángulo, lado. ¿Cuándo se aplica lado, ángulo, lado? Cuando usted le dan lado y el ángulo entre los dos lados. Vea, si a usted le dan, por ejemplo, aquí podría ser entonces 8 y esto 11, ¿no? Y el ángulo está aquí en la mitad, 100 grados. Cuando usted le dan esto del triángulo, o sea, efectivamente esta forma, lado, ángulo, lado, o sea, los dos lados y el ángulo que está en la mitad, sí o sí va a tener que aplicar teorema del coseno. ¿Listo? Lado, ángulo, lado. ¿Vale? Lado, ángulo, lado. Profe, Dime. pero entonces el teorema de coseno, pero así con sustitución o igualación y eso, ¿es solo cuando nos das el método gráfico? No te entendí la pregunta. Es que ahorita en este ejercicio Sí. no hicimos igualación ni nada, creo. Ah, no hicimos. Imagínate que no era necesario. Entonces, ¿eso es solo cuando nos das el triángulo, o sea, el método gráfico? ¿O cómo? Digamos que el teorema, o sea, lo que tienes que acordarte es que ¿cuándo se aplica el teorema del coseno? Cuando a ti te dan lado, ángulo, lado. Sí, pero lo de igualación o sustitución o eso, o sea, eso cuando se hace. Ok, o sea, no, lo que pasa es que esto, el método de sustitución, eso fue para demostrar el teorema. A ver, o sea, lo que pasa es que demostrar un teorema es importante en la matemática, porque si usted no demuestra un teorema no lo puede utilizar, no lo puede implementar, ¿sí? ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando nosotros revisamos la distribución binomial y que empezamos a hacer todo un árbol y después nos dimos cuenta que había una fórmula? Nosotros no hicimos la demostración de esa fórmula, pero sí supusimos de dónde es que salía, ¿sí? Porque la distribución de árbol sale de una distribución binomial y esto se conoce como binomio de Newton, y el binomio de Newton tiene que ver con la combinatoria. Ahora, una cosa es que yo les muestre la ecuación así bonita. ¿Se acuerdan que la ecuación bonita del binomio de Newton de la distribución binomial era n combinado de x por p elevado a la x por q elevado a la n menos x? Una cosa es yo mostrarles la ecuación y otra cosa es demostrarles de dónde es que sale esto. Traté de darles una idea a partir de la forma de árbol, ¿sí? De la forma de árbol. Ahora, que usted va a tener que hacer sustitución y esto, no, siempre y cuando sea un ejercicio nivel 1. Estos son los ejercicios nivel 1, mira. Te doy 3 datos, allá hay los otros 3. Entonces aplica el teorema del coseno directamente. No hay que sustituir nada, sino simplemente aplicarlo y despejar, ¿sí? Ahora, que si van a haber ejercicios en donde se va a tener que aplicar métodos, claro que sí. ¿Se acuerdan que en las razones trigonométricas había ejercicios nivel 3?
que debían sacar un sistema de ecuaciones 2x2 y aplicar algún método, pero ahí vamos poco a poco, paso a paso. O sea que ahorita solo necesito que apliquen el teorema del coseno para hallar un dato. Des en cuenta que aquí solo reemplacé y despejé, nada más. No se sustituyó ni nada por el estilo. ¿Sí? Ok, gracias. Listo. Bueno, entonces, yo les comento que en este caso, cuando le dan lado, ángulo, lado, se aplica el teorema del coseno. Y no es el único caso. También cuando se aplica el teorema del coseno, cuando le dan los tres lados del triángulo. Cuando le dan los tres lados del triángulo y tiene que hallar los otros tres datos, que en este caso serían los tres ángulos. ¿Sí o no? Los tres ángulos. Entonces, presten atención. Vamos a revisar el primer caso, el caso 1, que es el caso de lado, lado, lado. Vale, que va. Entonces, caso 1. Caso 1. El caso 1 le habla de lado, lado, lado. Entonces, eso es exactamente lo que les voy a dar en el ejercicio. Le voy a dar los tres lados. Entonces, el lado A, mide 10 centímetros. El lado B mide 7 centímetros. Y el lado C mide 15 centímetros. Pregunta: antes de solucionarlo, quiero que alguno de ustedes me diga por qué este triángulo es solucionable. ¿Por qué se puede solucionar? ¿O por qué se puede construir? Porque al sumar dos lados dan mayor que el otro. Sí, señorita. Muy bien, muchísimas gracias. Efectivamente, si se dan cuenta, si usted suma dos datos, 10 más 7 es mayor a 15. 7 más 15 es mayor a 10. Y 10 más 15 es mayor a 7. O sea que siempre la suma de dos lados debe ser mayor al tercero. Y como cumple para cualquiera de las combinaciones, significa que este triángulo se va a poder construir. O sea que este triángulo es solucionable. Existe, es solucionable. Entonces, el caso 1, lado, 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 lo único que le haría falta es encontrar los tres ángulos, ¿no? El ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. ¿Sí o no? Eso sería lo que le haría falta encontrar. Entonces, aquí es donde viene el asunto. ¿Cuál de las tres usted va a utilizar? ¿Sabe qué? Eso depende de qué ángulo usted elija para encontrar primero. Entonces, yo voy a elegir el ángulo A. Voy a encontrar primero el ángulo A. Entonces, como voy a encontrar primero el ángulo A, pues aplico la parte del teorema del coseno con el coseno de A, ¿no? Entonces, aplico la parte de A. Entonces, quedaría A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2 veces BC por el coseno de A. Hasta ahí, normal. ¿Sí? Hasta ahí, normal. Ahora, dése cuenta que en esta ecuación, lo único que no conocemos es el ángulo A. Por lo tanto, es posible despejarla. Entonces, vamos a despejar. ¿Cómo despejamos? Entonces, estos dos datos que están sumando pasan al otro lado a restar, ¿no? Entonces quedaría A cuadrado menos B cuadrado menos C cuadrado es igual a menos 2 veces BC por el coseno de A. Ojo con este menos porque este menos no se va. Voy a cambiarle aquí el colorcito. Vea, ese menos no se va. Sigue siendo menos. ¿Listo? Ya vamos despejando este coseno de A. Ahora, debemos quitar este pedazo. ¿Sí? Y este pedazo, si se da cuenta, no, ojo, no está restando. Ese pedazo está multiplicando al coseno. Entonces, como todo este pedazo está multiplicando al coseno, pues todo este pedazo, así como está, pasa a dividir al otro lado. Entonces quedaría algo así, vea. A cuadrado menos B cuadrado menos C cuadrado sobre menos 2BC es igual al coseno de A. O sea que logramos despejar el coseno de A. ¿Sí? Logramos despejar el coseno de A. Entonces, cuando usted despeja el coseno de A, ya prácticamente que lo demás es sencillo. ¿Por qué? Porque usted ya tiene A, B y C. Entonces, como ya tiene A, B y C, usted puede reemplazar aquí todo, ¿no? Entonces aquí quedaría, vea, aquí quedaría 10 al cuadrado menos 7 al cuadrado menos 15 al cuadrado sobre, ojo, menos 2 por B por C. Menos 2 por B por C. Entonces B es 7 y C es 15. Y eso es coseno de A. Eso es el coseno de A. ¿Listo?
Entonces, mucho cuidado con los signos, porque si a usted se le va este menos, el ángulo le va a cambiar. ¿Listo? Le va a cambiar. Probablemente le dé un ángulo negativo. Probablemente. Entonces, ojo con este menos. Hay que colocarlo en la calculadora. ¿Listo? Entonces, colocamos en la calculadora rápidamente. Vamos a colocar en la calculadora la fracción. Arriba entonces sería 10 al cuadrado menos 7 al cuadrado menos 15 al cuadrado sobre menos 2, abre paréntesis, 7 y abre paréntesis nuevamente 15. Acuérdense que la calculadora ya le toma esto como multiplicación, entonces no hay necesidad de colocar este por, o si lo quiere colocar igual le da lo mismo. Entonces usted le da igual y le da aquí el SD si quiere, ¿no? O si no, lo trabaja con fracción. Vea, ¿sabe qué? Se me hace mejor trabajar con la fracción. Pero bueno, digamos que usted pasó eso a decimal. Entonces eso le dio 0,828. ¿Sí o no? Porque uno trabaja con 3 decimales. 0,828. Y eso es igual al coseno de A. Y pues ya faltaría, lo final sería despejar el coseno, ¿no? Entonces el coseno que está... pasa al otro lado como coseno a la menos 1, entonces quedaría acá como coseno a la menos 1 de 0,828 y esto sería el ángulo A. Eso sería el ángulo A. Ahora les voy a mostrar algo en la calculadora para que usted pueda utilizar todos los decimales. Usted puede colocar, por ejemplo, vea, Shift coseno a la menos 1 de answer. Acuérdese la última respuesta que tenía en la calculadora, entonces la calculadora le va a tomar la última respuesta, que en este caso era 0,828 y todos los decimales, ¿no? Entonces coseno a la menos 1 de answer y da 34,04 grados. Aquí yo tengo que mostrarles dos cosas. 34,04 grados, o sea que el ángulo A es 34,04 grados. Si usted lo hace con solo estos 3 decimales, ¿cuánto le dio? Yo creo que ustedes ya lo hicieron. ¿Cuánto le dio con solo estos 3 decimales? 34,10. 34,10. Des en cuenta la importancia de trabajar con varios decimales. Imagínense solo trabajar con uno o trabajar con dos. Pues la respuesta, ojo que la respuesta exacta es esta de acá, ¿no? La respuesta exacta es 34,04. Vea lo que ya se está alejando solo por trabajar 3 decimales. Pues no es mucho, ¿no? Estamos hablando de 0,06 grados. La diferencia entre esto y esto es 0,06 grados. No es mucha, porque si un grado, si usted ve un transportador, vea, usted ve un transportador, un grado no es nada, vea, un grado no es nada, nada, absolutamente nada. Ahora imagínese 0,06 grados, pues tampoco es que sea la gran diferencia, pero si usted tiene la posibilidad de trabajar con todos los decimales, pues se lo agradecería. Si no, entonces trabaje con 3 decimales. ¿Listo? Con 3 decimales. Y pues estas dos respuestas yo no les voy a colocar que una está bien o está mal, no, las dos están bien. ¿Listo? Las dos están bien. Pero pues ya tenemos una solución exacta que fue la que se trabajó con todos los decimales. 34,04 grados. Listo. Entonces les quiero mostrar el proceso que se tuvo que realizar para poder encontrar un ángulo a partir de los 3 lados, vean. Entonces, usted elige uno de los ángulos para hallar, aplica la parte del teorema del coseno para hallar ese ángulo, despeja el coseno de A y luego aplica coseno a la menos 1. ¿Sí? Bien. Ahora, hay que hallar el ángulo B. ¿Cómo quiere hallar ese ángulo B? A ver, cuénteme. Con seno queda más fácil, ¿no? Con el teorema del seno ya queda más fácil. ¿Sí o no? Porque el teorema del coseno pues también le da la herramienta para encontrarlo, pero vea todo lo que tiene que hacer. Tiene que despejar, ¿sí? Tiene que despejar. Entonces, diría yo, ¿no? Es una sugerencia que si usted ya tiene A, que es 34,04 grados, pues ya tiene 2 datos de la misma letra. Al tener 2 datos de la misma letra ya puede aplicar teorema del seno. Entonces usted diría, bueno, entonces es más fácil aplicarlo por acá. Vea, A sobre el seno de A es igual a, y si va a hallar entonces el ángulo B, entonces B sobre el seno de B. Y ya tiene B, ya tiene B minúscula, tenía A minúscula, tenía A mayúscula, o sea que hay que despejar seno de B. Entonces rápidamente usted aplica la regla de 3, ¿no? O todos son procesos óptimos, ¿no? Todos son procesos óptimos. Entonces, si usted debe despejar esto, entonces multiplica la diagonal, divide por el que sobra. Entonces quedaría
B por el seno de A sobre A. B por el seno de A sobre A. Entonces ya ahí ya tendríamos despejado el seno de B. Entonces seno de B es igual a B, que es 7, por el seno de A, que en este caso es seno de el ángulo A, que ya lo acabamos de encontrar, 34,04, sobre A, que en este caso es 10. ¿Cuánto da ese seno de B? 0,39. Bueno, 391. 391, correcto. 0,391. Y faltaría entonces solo pasar el seno al otro lado como arcoseno, o sea, seno a la menos 1, de 0,391, y ya tendríamos el B. ¿Cuánto da ese B? 23.069. 23.016. 23. 01016. ¿Así? ¿Sí es así? Sí. Listo. 23,016. Listo. Démoslo así. O sea que ya tenemos el ángulo B. ¿Sí? Entonces nuevamente le pregunto, ¿ya? Usted puede hallar el ángulo C si quiere por el teorema del coseno, si quiere por el teorema del seno, o si quiere de una manera más sencilla. Entonces vamos a trabajarlo como 0,1. 23,01. A ver. Entonces, ¿cuánto daría el ángulo C? ¿O no? ¿Lo hacemos por teorema del seno? 122.95 me dio. 122,95. Sí, señor. Listo, 122,95, no hay problema. 122,95. Me imagino que lo sacaste con 180 menos estos dos. Sí, señor, así Listo. lo saqué. Listo, efectivamente. Ese sería el ángulo C. Y ya, o sea, no hay más vueltas que darle. Yo les puedo decir que todo, absolutamente todo, pues, se puede solucionar por teorema del coseno. Si ustedes quieren, ¿no? Pero si ustedes quieren optimizar procesos, pueden empezar a implementar todo lo que ya saben, ¿no? El teorema del coseno, el teorema del seno y el teorema fundamental del triángulo, que es la suma de los tres ángulos, tiene que ser 180. Entonces, yo sé que son bastantes herramientas, ¿no? Les acabo de dar muchas herramientas para solucionar triángulos, vea. Les he dado el teorema fundamental del triángulo. Les he dado las razones trigonométricas. ¿Algún otro profesor en su época le dio el teorema de Pitágoras? ¿Sí? Les acabo de dar el teorema del seno. Les acabo de dar el teorema del coseno. ¿Sí? También ustedes saben la desigualdad triangular, ¿no? No tiene tilde en la desigualdad triangular. Acuérdense que la suma de dos lados siempre tiene que ser mayor al tercero. Todo esto son las herramientas que usted va a tener en la trigonometría para solucionar cualquier triángulo. Ya no es un triángulo rectángulo, ya no es un triángulo oblicuo, ya no es un triángulo isósceles, ya no es un triángulo escaleno. Cualquier triángulo. ¿Listo? Cualquier triángulo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahorita se vienen lo que se conocen como problemas de aplicación. ¿Sí? Los problemas, los que tienen enunciado, del enunciado toca hacer un dibujito y del dibujito toca sacar ecuaciones y todo lo demás. Aquí nos vamos a dar cuenta de dos estudiantes, dos tipos de estudiantes distintos. Ojo, que estoy hablando de los buenos, ¿no? Dos estudiantes distintos. Está el estudiante que es muy bueno operacionalmente, vea, que esto lo hace rápido, y esto lo saca en 5 segundos. Pero yo necesito es un estudiante íntegro, que no solo sepa operar rápidamente, sino que también sepa inferir de un enunciado, o sea, que sepa leer. Por eso es tan importante, en la matemática es tan importante el español, que sepa leer y que sepa inferir a partir de un enunciado qué es lo que está sucediendo. Porque si usted no hace, ¿se acuerda? Si usted no hace bien el dibujo, pues no va a poder solucionar. Así usted sea ducho en la solución así rápido de operaciones, pues no lo va a poder solucionar bien. ¿Sí? Y ahí es donde yo veo una gran oportunidad de mejora, porque no siempre los que
lo que yo les comentaba ayer, ¿no? No siempre los que participan harto son los que obtienen buenas calificaciones en los talleres, porque ya en los talleres usted ve enunciados, usted ve inferencias, ¿sí? Usted ve inferencias, usted debe leer bien, usted debe leer y volver a leer para poder entender. Entonces, ¿qué es lo que viene ahorita? Entonces imagínese que todo esto usted ya lo tiene en su cabeza, ¿no? Todo esto ya lo tiene en su cabeza. Ahora es poder utilizar de manera correcta todas estas herramientas con un orden específico, ¿no? Con un orden específico para poder solucionar problemas. Para poder solucionar problemas. O sea que su cabeza va a tener que generar lo que se conoce como una estrategia de solución. Una estrategia de solución. ¿Sí? Entonces, para algunos va a ser muy simple utilizar siempre el teorema del coseno para todo. Para otros van a poder optimizar procesos. Como van a haber otros que les va a costar, ¿sí? Les va a costar bastante. Yo sé que esto no es para todos, pero sí necesito que lo vayan practicando, que vayan siendo un poco conscientes de que esto solo se puede aprender con la práctica. ¿Listo? Con la práctica. Entonces, creería yo que ya podríamos empezar a ejercitar el teorema del coseno. ¿Listo? El teorema del coseno. Voy a generar una nueva página y vamos a solucionar dos ejercicios en estos 20 minutos que nos quedan. ¿Vale? Dos ejercicios. Voy a generar ejercicio por cada media página. A ver, no hay necesidad de... A ver, entonces... Primer ejercicio, a ver, solucione el siguiente triángulo. Tenemos el lado A que mide 12 metros. El lado C que mide 20 metros. Y el ángulo B que mide 40 grados. ¿Listo? La solución es, o bueno, la idea es encontrar todo lo que hace falta, ¿no? ¿Qué es lo que hace falta? A ver. Un lado y dos ángulos. ¿Cuáles son? B, el lado B, Sí. el ángulo A y el ángulo C. Listo, y el ángulo C. Ok. Listo. Acuérdense que aquí esto es construible, ¿sí? Lado, ángulo, lado es construible. ¿Y por qué es lado, ángulo, lado, no? Tener en cuenta que esto es lado, ángulo, lado. Esto no es lado, lado, ángulo. Lado, ángulo, lado, porque si se dan cuenta el ángulo es el que está en la mitad de los dos lados, ¿no? Si usted construye el triángulo, el ángulo B está entre el lado A y el lado C. Por lo tanto es lado, ángulo, lado. Por eso es que este caso es lado, ángulo, lado. ¿Listo? Bien. ¿Quién quiere participar? Marulanda. Señor Marulanda, Espinosa. muchísimas gracias. Y señor Espinosa, de segundas, muy bien. Señor Marulanda, cuénteme cómo va a solucionarlo, a ver. ¿Qué tiene en mente? Pues primero voy a hallar el lado B Listo. con la fórmula del coseno y Listo. después el resultado pues lo utilizo la fórmula del seno. Muy bien, muy bien. Entonces dígame cómo queda entonces la ecuación para B. Sería B al cuadrado Sí, es igual a al cuadrado sí, más C al cuadrado menos 2A por C sí, por coseno de B. por el coseno de B. Listo, señor Entonces- Marulanda, muy bien. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Entonces queda B cuadrado es igual a 11 al cuadrado. Sí, No, a 11 al cuadrado, no, teacher, a 12 al cuadrado sí, más 20 al cuadrado sí, menos 2 por 12 por 20 por coseno de 40. sí, señor. Perfecto. Listo. Entonces vamos a dar un momentico. Señor Marulanda, muchísimas gracias. Vamos a dar un momentico para que nos digan, o de pronto el señor Espinosa que dijo por ahí, ¿cuánto nos daría este lado derecho? Revisa bien en tu calculadora. ¿Cuánto nos daría este lado derecho, señor Espinosa? A ver.
pues a mí me dio 176,29. 176,29. Listo, voy a confiar en ustedes. ¿Sí? ¿A todo el mundo le dio lo mismo? Sí. Listo. Sí, señor. Listo, perfecto. 176,29. Ahora, ¿cómo es, eso es B? ¿O qué tenemos que hacer, señor Espinosa? No, toca hacer coseno no, raíz de eso. Raíz de eso, ¿cierto? O porque aquí está el cuadrado, entonces solo B sería la raíz de eso. Entonces, La raíz de eso, ¿cuánto nos daría eso? da 13,27. 13,27. Ok, 13,27 y en contexto entonces serían metros, ¿no? Sí. 13,27 metros. Ok. Listo, señor Espinosa, muchas gracias. Bien. Ok, ¿alguna otra persona aparte del señor Espinosa, el señor Marulanda, que me diga cómo sigue el ejercicio? Con la ecuación del seno. Con la ecuación del seno. Listo, señor Acevedo. ¿Qué va a hacer con la ecuación del seno? ¿Qué va a hallar? El ángulo de A. El ángulo de A, listo. O sea que ya encontramos el lado B, vamos a hallar el ángulo A. Listo, entonces ¿cómo queda la ecuación? Cuéntenme. A sobre el seno de A A sobre el seno de A. es igual a B sobre el seno de B. Listo, muy bien. Listo, antes de hacer el reemplazo, dígame cómo queda despejado seno de A. Seno de A es igual ¿Sí? a A por el seno de B ¿Sí? sobre B. Sobre B. Muy bien, señora Acevedo, muchísimas gracias. Ahí ya tiene su puntico. Efectivamente, seno de A es igual a la multiplicación de la diagonal por el dividido por el que sobra. Entonces tendríamos acá, que ya es el cambio de variable, ¿no? Entonces A, que es 12, seno de B, que es seno de 40, sobre B, que es, ya lo habíamos encontrado, que es 13,27. 13,27. Muy bien. Ok, ¿alguien que me diga cuánto nos da esto? 0,581. ¿Quién habló ahí? Zambrano. Señorita Zambrano, muchísimas gracias. A ver, ¿ahora qué hacemos, señorita Zambrano, para encontrar el ángulo A? Porque esto es seno de A. ¿Cómo hacemos para hallar solo A? Pasándolo a seno menos 1. Sí, correcto. El seno pasa al otro lado como seno a la menos 1. Muy bien, seno a la menos 1 de 0,581. ¿Y cuánto te da, señorita Zambrano? $32,52 o 520. 32,520. Si da un cerito, listo, vale, así está perfecto, es 32,52. Es 35, profe. Creo. 35. A mí también me da 35, profe. Sí, profe, a 35,52. Ah, ok. 35. 35,52. Ok, listo. Entonces, 35,52 grados. Muy bien, ese sería el ángulo A. Perfecto. Ese sería el ángulo A. Entonces, ya encontramos el ángulo A. O sea que nos faltaría hallar el ángulo C. ¿Alguna otra persona que me diga cómo se halla el ángulo C? Sumar y restarle. Bueno, sumar los dos ángulos ¿Qué sumo? y restarle por los dos ángulos que hay. ¿Cuáles son? Dime. ¿Cuáles son los ángulos que hay? Dime cuáles son, directamente, rápido, o sea directamente. Es 0,581. ¿Segura? Ay, no, espera. 35,52 Sí. y 40. Ok, sumamos. ¿Cuánto te dio eso? 72,52. 75. Ah, 75, me confundo. 75,52, bien. ¿Y qué hacemos con este resultado? Se le resta 180. Ok, pues a 180 le restamos 75,52. Listo, ¿cuánto te da eso? 104,48. 104,48. ¿Y ese es el resultado de quién? De C, Listo. del ángulo C. Ok, listo, muchísimas gracias, efectivamente. Gracias, señorita Zambrano.
Entonces, efectivamente ya tenemos solucionado todo, vea. Tenemos solucionado todo. Tenemos el lado B que nos hacía falta, el ángulo A que nos hacía falta y el ángulo C que nos hacía falta. O sea que ya solucionamos el triángulo de manera completa, ¿sí? De manera completa. Ese triángulo, dése cuenta que para el lado mayor, que es 20, el ángulo mayor también es C, vea. El ángulo mayor, C el lado mayor, C el ángulo mayor, ¿sí o no? Entonces hay una correspondencia entre el lado más grande con el ángulo más grande y el lado más pequeño, que en este caso encontramos que el lado más pequeño es 12, ¿no? El lado más pequeño entre 12, 13 y 20 pues es 12, o sea que el ángulo más pequeño es A, por lo tanto el lado más pequeño es A, el ángulo más pequeño es 35.52, o sea A. Es decir que todo está en coherencia. Todo está en coherencia, por lo tanto el ejercicio nos quedó bien. ¿Listo? Bueno, ¿qué nos queda de enseñanza? Que se puede aplicar, el proceso más óptimo es aplicando el teorema del coseno una vez. ¿Sí? Una vez. Ya de en adelante podemos aplicar las otras herramientas que ya conocemos. Que si usted quiere aplicar el teorema del coseno 2 veces, tranquilo, o sea, no está mal, está bien. ¿Sí? Con tal de que los aplique bien, ¿no? Con tal de que lo sepa aplicar y sepa despejar bien. Listo, este es el caso 1, ¿no? Vamos con un ejercicio caso 2 y con esto terminamos la clase. Caso 2, entonces el caso 2 es... creo que la embarré, este era el caso 2, ¿no? Bueno, ejercicios. Lado. El lado A, entonces que mide, a ver, 130 centímetros. El lado C que mide 85 centímetros. Y el lado B que mide 100 centímetros. ¿Listo? Bien. Algunas otras personas que quieran participar aparte de las que ya participaron. ¿Cómo abordamos este ejercicio? Yo probé. Campos. ¿Quién? Campos, listo, señor Campos. Correcto, entonces dígame cómo va a abordarlo, a ver. Bueno, a ver si me acuerdo bien. Sería A al cuadrado es igual a... ¿Pero qué vas a hallar primero? B al... bueno, el ángulo... ¿El ángulo qué? Perdóname. De A. El ángulo A. Ah, ok, listo. Ese es el que vas a hallar primero, listo. Entonces, si vas a hallar ese, entonces, ¿cómo queda la ecuación? A a la 2, creo que menos B a 2, menos C a 2. ¿Sí? Sobre, creo que era seno, seno a la menos 1 de A. Ah, no, mentira, pero ahí me confundí. Listo, no me preocupe, póngale acá. Yo les recomiendo a ustedes, ¿no? Es una recomendación. Saquen la ecuación tal cual como yo se las enseñé, o sea, el teorema del coseno, ¿no? A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2 veces BC por el coseno de A. Saquen primero la ecuación. Ya después, si ustedes empiezan a practicar harto, bastante, ya se van a dar cuenta que el despeje sale en un solo paso. Pero a partir de esto, ahora sí, trate de despejarlo. ¿Listo, señor Campos? Otra vez, nuevamente, ¿cómo queda entonces el despeje? ¿O quiere darle la posibilidad a otro? No quiero. ¿Quién? Ya no me equivoco. Zambrano. ¿Zambrano? Ah, pero ya participaste. Bueno, pues no sé si no hay otro, pues sí. Yo puedo, pero si Yo. Bueno, Laura. Sí, Laura, ahí creo que ganó Laura. A ver, Laura, cuéntame. Pues primero ahí cogemos y pasamos B al cuadrado y C al cuadrado al otro lado como negativo. Ok. Listo. Y pues ponemos igual a menos 2 BC coseno de A. Entonces no podemos dejar ese menos 2 ahí, lo pasamos a dividir abajo. Acá. Entonces, sí, quedaría A al cuadrado menos B al cuadrado menos C al cuadrado sobre menos 2BC Sí. es igual a coseno de A. Correcto. Listo, señorita Garzón, muchísimas gracias. Bien, efectivamente ese sería el despeje. Yo sé que de pronto es bastante proceso hacer el despeje,
y ya después usted se va a dar cuenta que cómo se hace el despeje directamente, ¿no? Ya es como una, o sea, se vuelve mecánico el asunto y a mí eso es lo que a mí me causa como miedo. No quiero que todo se vuelva mecánico, sino que usted lo trate de sacar desde su lógica, desde su razonamiento, ¿sí? Por eso es que es muy importante abordarla desde la ecuación inicial, para que no se vuelvan las cosas mecánicas. ¿Saben por qué? Porque cuando las cosas se vuelven mecánicas, se olvidan rápido, ¿sí? Se olvidan rápido. Es más fácil que usted se aprenda el teorema y a partir del teorema usted revise cómo se despeja, porque una cosa es el proceso de despejar y otra cosa es volver mecánica este despeje, ¿sí? Entonces yo creería que ahí hay una gran, ¿cómo decirlo? Un gran paradigma dentro de la educación, que es o memorizar, mecanizar o simplemente implementar la lógica del razonamiento. Y para mí es más fácil la lógica del razonamiento. ¿Listo? Bien, efectivamente ya quedó despejado el coseno de A. El coseno de A. Ahora, ¿qué hacemos? Reemplazar valores. Reemplazar valores. ¿Quién habla ahí? Zambrano. Listo, entonces ¿cómo reemplazamos, señorita Zambrano? 130 a la 2 Sí, menos 100 a la 2 sí. menos 85 a la 2 Ok, ¿qué más? sobre menos 2 Sí, por 100 a la 2 por 85 a la 2. no. Pues, ¿a la 2? Ah, no, mentiras. Sin el 2. En el 2. Tiene una obsesión con estos. Sí, va solito, sí, va solito. 100 por C, que es 85. Muy bien, listo. Ok, ahí está el coseno de A. Listo, ¿cuánto te da eso? O de pronto, no sé, alguna otra Profe, es persona. que ahorita lo hice en un ejercicio que tú hiciste anterior y lo hice como unas 10 veces y no me daba. O sea, no me Ok. da así, yo lo intenté sin paréntesis o con paréntesis o Ya te muestro cómo y es. todo. Ah, Tú tienes una calculadora de las viejitas, ¿sí? sí, Entonces se hace así, mira. Vas a tener que colocar lo de arriba, espérame, lo de arriba lo colocas en paréntesis y lo de abajo también. Así, tal cual. Entonces tendrías que colocar. o sea, no es paréntesis por cada número, sino todo en paréntesis, ¿sí? Sí, porque estamos hablando del numerador dividido en el denominador. Entonces tendrías que colocar esto encima. Abres paréntesis, 130 al cuadrado. Ay, no, 130 al cuadrado. Menos 100 al cuadrado. Menos 85 al cuadrado. Cierras paréntesis, dividido. Abres paréntesis, menos 2. Abres paréntesis, 100. Cierras, abres paréntesis, 85. Cierras y vuelves y cierras. Si te das cuenta que al final hay dos paréntesis y ahí le das igual y ahí ya nos da, mira. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos 0,019, ¿no? Entonces el coseno de A 0,019. ¿Sí les dio eso? ¿Lo mismo? No. Sí, ya. Sí, profe. ¿No les dio? ¿Alguna persona no le dio? A mí se me dio. Toca revisar cómo meten los datos en la calculadora. Dime. Mal. Siento. Y ya sé que me quedó mal. Ah. Es que no puse 5 al cuadrado. Ah, ok, listo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bien. Entonces eso es coseno de A. Y para hallar A, pues pasamos coseno a la menos 1, ¿no? Entonces coseno a la menos 1 de 0,019. Y ese sería A. ¿Cuánto nos da ese A? 80 y bla 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 bla. No entendí nada. 80 y qué. 88,911. Bueno, 911. Ok. 88,911 grados. Ok, listo. Ese es el ángulo A. 88,91. Listo, dejémoslo así. Bien. ¿Cómo hallaríamos los otros datos? A ver, otra persona. Otra que no haya... Bueno, está bien. ¿Quién? Yo, Uy. Digan el apellido. Abril. Abril, que no ha participado. A ver. Señor Abril, ¿qué quiere hallar ahora? Espérame, profe. ¿Qué? Espérame, profe, es que acá también. Pues
Se diría yo hallar el grado de B, el ángulo de B. El ángulo de B, ok, listo, vamos a hallar el ángulo de B. Ok, ¿cómo hallarías ese ángulo? Pues con el teorema del seno. Listo, dime. Entonces sería A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B. Sí, señor. Ok, o sea que aquí tendríamos que despejar seno de B. Entonces, ¿cómo te queda despejado Sí. seno de B? Seno de B es igual a a B sobre seno de A por seno de A sobre A. Sí, señor. Listo. Seno de B es la multiplicación de la diagonal dividido el que sobra, que es A. Listo. O sea que reemplazamos. ¿Cómo queda ese reemplazo? Entonces sería 100 por 88,91. ¿Seguro? Seno de 88,91 0 de 88,91. Muy bien. sobre 130. Sobre 130. Listo. Y pues eso tendríamos que calcularlo. ¿Cuánto les da eso? A ver. Gracias, señor Abril. A ver, otra persona. A ver, cuénteme cuánto les daría eso. .76. 0.769. 769. Listo. ¿Y qué hacemos para despejar B, señor Acevedo? Pasamos el seno al otro lado como seno, seno menos 1 de 0,769. Sí, señor. 769. Listo. 50,264. 50, 264. no, pero es que no te escucho. 677, 67, ¿sí? No, Ah. 50,264. Ah, 260. Ah, listo. Ok, listo. Entonces ya tenemos el otro ángulo. 50,26, dejémoslo en 50,26. Listo. Entonces, el otro ángulo es 50,26. ¿Y alguna otra persona que no haya participado, porfa? Que me diga entonces cómo quedaría el ángulo C. Marulanda. Señor, profe. No, otra persona que ya participó harto. Ay, no, déjelo, a ver si no ¿Qué es la envidia de las personas cuando no saben comparar entre un 2 y ¿Quién más? A ver. Bien, bien. Ojo que solo un puntico, es un puntico ahí entre hartos que ya hay. ¿O no? Pues, Acevedo. Acevedo ya tiene hartos. ¿Alguna otra persona, no? Bueno, ¿no hay? Garza, Isabela. Isabela, ¿estás ahí? ¿Qué pasó? ¿Cómo Sí, señor. ¿Cómo se halla el ángulo C? Espera, entonces miro mis apuntes, profe. Es que si no participo es porque me pierdo. Ok, pero pues para eso está la clase, para que hagas tus preguntas. Cuéntame. ¿O no? ¿O le ¿El damos... ángulo de C? Sí, o le damos la oportunidad a otro. Sí, profe. Bueno, Profe, dime. se hace igual que o sea, sería ángulo, no, C sobre seno de C. Es igual que cuando sacaron el DB. Sí, puede ser. Por ese lado puede salir. O sea, no les voy a decir que no. O sea, por Pues ese... no confundía, pero no sé. Sí, claro que sí, se puede sacar. Sería C Espérame. sobre seno de C es igual a ¿Es igual a qué? pues, seno de A. Se puede sacar por aquí. ¿Sí? Pero entonces el seno de A va abajo, ¿no? ¿Y arriba qué va? Sí, seno de A abajo. ¿Aló? Uy, se me fue. ¿Aló? ¿Estás ahí? Bueno, efectivamente por este lado sale. Seno de C sobre seno de C igual a A sobre el seno de A, y se reemplaza los Ya datos. me dio A ver, 40,83. Me dio 40,83. ¿y cómo lo sacaste? Tratándole la suma de los otros dos ángulos. Sí, correcto. 40,83 o 89.
Bueno, cualquiera. A mí me dio 83. Ya no, A mí también me dio 83. Listo, igual des en cuenta que 40,89 o 40,83 es, o sea, es como, ¿cómo decirlo? Es muy parecido, muy aproximado. Entonces, yo lo que les quiero comentar es que revisen los procesos porque sí, efectivamente por este lado puede salir, pero rápidamente el ángulo C sale de 180 restándole este ángulo y este otro ángulo. A 180 usted le resta esto y esto y ya sale 40,8. Dejémoslo en 40,8 y ya. Listo, chicos. No sé si tienen alguna pregunta. Yo sé que vea, yo tengo acá una lista de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 personas de 32, 33 que son ustedes. O sea, no espero que la mitad entienda y la otra mitad no. ¿Sí? O sea que la otra mitad, ¿cómo está haciendo con los talleres? No quiero pensar que la gente les esté prestando el taller. Y si es así, pues créanme que yo como no me doy cuenta, no puedo darme cuenta. Pero se están haciendo un daño muy grande. Necesito que pregunten. Si no entienden, pregunten. ¿Sí? Pregunten. Porque a ver, quiero mostrarles algo acá. Ya mejor dicho, dejemos así. Vean, yo estoy sacando pedazos de talleres en donde yo me doy cuenta que hay copia. ¿Sí? Pedazos de talleres en donde hay copia porque hay cosas que, por ejemplo esto, yo no voy a decir de quién es y aparte no se ve en ningún lado de dónde es, ¿cierto? Pero dése cuenta cómo yo me doy rápido, caigo en cuenta que esto es una copia, vean. ¿Qué tiene que haber? ¿Qué tiene que estar ahí una X? Cuéntenme. ¿Cierto que no hay una X? ¿Qué debe haber ahí? El que sabe, ¿qué debe haber ahí? A ver, que María Blanda diga. ¿Qué debe haber ahí? No, pues no debe haber ninguna X, solo es la norma del vector de ahí. La norma del no, debe haber un paréntesis. Debe haber una, ¿cierto? Que debe haber una raíz y al fuera de la raíz un cuadrado. Sí. Pues imagínense que aquí la persona que le pasaron el taller, pues se confundió y pensó que era una X y no, era una raíz y la raíz pues tenía como una linecita porque se cancelaba con un cuadrado de afuera. Vean, tan sencillo que uno se da cuenta que esto es copia. ¿Sí? Y yo no quiero que esto pase porque es que no quiero hablar con... No quiero meterme en problemas con sus papás y con todo lo demás. Yo necesito que si ustedes no entienden, pregunten. Porque vea lo que está pasando. ¿Sí? Vea lo que está pasando. Dígame si eso no es copia. Eso es copia. ¿Sí? Y no voy a decir quién, igual ya con las cuestiones que ya he comentado, necesito es que pregunten. Porfa. Listo, chicos, qué pena con ustedes. Vayan a descansar, que estén bien. Mañana nos vemos, juicio. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, profe. Chao, que estén bien. Chao, profe, hasta luego. Mañana puedo aclarar una... Si mañana, ¿qué? Perdóname. ¿Aló? Aló. Ahí te escucho. Aló, profe. Ahí te escucho. Que si mañana puedo aclarar unas dudas del taller que tengo de estadística. Es que mañana es geometría. Si quiere de una vez. Si quiere, ¿no? O tiene... No, pero es que... Luego... ¿Aló? Ahí te escucho. No, ahí ya no te escucho. Señor Marulanda, si me está escuchando de pronto, mañana... Es que toca martes de prueba. Listo, entonces mañana... Toca. Mañana un pedacito después de la clase de geometría, ¿listo? O sea, en 10 minuticos en ahí en el almuerzo. ¿Listo? Bueno. Es que se te corta la señal. Nos vemos mañana. Sí, mañana. Bueno, listo. Señor. Chao. Chao.